Estamos aquí todavía con la serie ¿Qué es la teología reformada? Y como le hemos estado diciendo a través de todos los videos que hemos ya desarrollado de este tema, ¿qué es la teología reformada? Diremos que esta serie se ha originado por el ataque que está recibiendo injustamente de parte de los neopentecostales y pentecostales, hablando en contra de una doctrina que ellos totalmente desconocen. Los arminianos, los pentecostales, hablan desde su punto de vista basado realmente en su prejuicio, en su odio, en su aberración, en contra de todo aquello que no se someta a la teología, entre comillas, pentecostal. Ellos hablan desde su punto de vista basado solamente en su prejuicio y en su gran ignorancia dentro de la teología reformada. En el último video que dijimos, hablamos de que desde aquel sínodo, estoy hablando del sínodo de Dort, donde se condenó a los remonstrantes y reafirmó la validez de los 5 puntos como parte integral de la teología reformada. Desde aquel sínodo se ha vuelto cada vez más popular concebir toda la teología reformada exclusivamente a través de esos 5 puntos. Estoy hablando claramente del TULIP. Es verdad que estos 5 puntos son centrales para la teología reformada, pero están muy lejos de resumir la totalidad de dicho sistema de doctrina. La teología reformada es mucho más que esos 5 puntos. La teología reformada no es solamente teocéntrica, pero también es sistemática, sino también católica, así como me están oyendo. La doctrina reformada es católica, porque tiene mucho más en común con otras tradiciones que son parte del cristianismo histórico. Los reformadores del siglo XVI no estaban interesados en crear una nueva religión. Su foco no era la innovación, sino la renovación. Eran reformadores, no revolucionarios, del mismo modo que los profetas del Antiguo Testamento. No rechazaron el pacto original de Dios con Israel, sino que buscaban corregir aquello que se apartaba de la fe revelada. Los reformadores llamaron a la Iglesia a volver a sus raíces bíblicas y apostólicas. Si bien los reformadores rechazaron la tradición como fuente de revelación divina, no por ello rechazaron la totalidad de la tradición cristiana. Juan Calvino y Martín Lutero citaban frecuentemente a los padres de la Iglesia, en particular a San Agustín. Ellos pensaban que la Iglesia había aprendido mucho durante su historia y deseaban conservar aquello que era verdadero de esa tradición. Por ejemplo, los reformadores adoptaron las doctrinas expresadas y formuladas en los grandes concilios ecuménicos a través de la historia de la Iglesia, incluyendo la doctrina de la Trinidad formulada en el Concilio de Nicea en el año 325 y el de Calcedonia en el año 451. En el Nuevo Testamento mismo encontramos ejemplos de conflicto en torno a la tradición. A menudo Jesús discutía con los fariseos y escribas sobre la tradición de los rabíes. Jesús no consideraba la tradición rabínica como intocable. Muy por el contrario, Jesús reprendió a los fariseos por elevar la tradición humana y conferirle autoridad divina, lo que terminaba por comprometer a esa última, puesto que su reprensión fue tan terminante. Tendemos a evitar los aspectos positivos de la tradición que se expresa en el Nuevo Testamento. El término tradición se refiere a aquello que ha sido entregado. Es el deber de cada generación traspasar la tradición a la generación siguiente, tal como Israel entregó a sus hijos las tradiciones que Dios instituyó. La Iglesia debe traspasar la tradición apostólica a cada generación que sucede. En este proceso
No obstante, siempre existe el peligro de hacer adiciones a la tradición apostólica que van en contra de la enseñanza original. Es por eso que los reformadores insistían en que su obra de reformar la Iglesia no estaba completa. La Iglesia está llamada a ser semper reformanda, es decir, estar siempre reformándose. Cada comunidad cristiana crea su propia subcultura de costumbres y tradiciones. A menudo cuesta muchísimo abandonar o superar dichas tradiciones. A menudo cuesta muchísimo abandonar o superar ciertas tradiciones. Aún así, sí sigue siendo la tarea de cada generación examinar de forma crítica sus tradiciones para asegurar que son congruentes con la tradición apostólica. Los reformadores tomaban muy en serio la historia de la Iglesia y hoy debemos hacer lo mismo. Yo enseño teología sistemática en un seminario reformado al que asisten estudiantes de diversos trasfondos, denominaciones, escribe C.S. Lewis. Muchos de ellos son bautistas. Cuando enseño sobre los sacramentos, soy consciente de que muchos de mis estudiantes, dice C.S. Lewis, no están de acuerdo con el bautismo de infantes. Yo les hago ver que a través de la historia el bautismo de infantes ha sido la postura mayoritaria entre la mayoría de las comunidades cristianas. También les recuerdo que aunque su postura sea minoritaria históricamente, hablando eso por ningún motivo significa que sea falsa. De hecho, es muy posible que a veces, y así ha sido en ocasiones, la minoría está en lo correcto, pero si les solicito a mis estudiantes bautistas que examinen la posición de la mayoría para entender por qué sostienen dicha postura, asimismo insisto que aquellos que están en desacuerdo con la postura bautista escuchen con atención las razones de ellos tienen para practicar el bautismo de creyentes. Hago esto por una sencilla razón. El tema es causa de profunda división entre cristianos, todos deseosos de agradar a Dios, pero al menos uno de estos grupos está equivocado. Gloria a Dios. El bautismo de infantes tiene que estar de acuerdo o bien en desacuerdo con la voluntad divina. Alguien está equivocado, pero ambos creen estar en lo correcto. Al examinar los debates históricos, puede que seamos persuadidos a cambiar de parecer, si no, por lo menos tendremos una comprensión más profunda de los temas en cuestión. Esto ayuda a crear un ambiente de comprensión mutua, incluso estando seriamente en desacuerdo. Bueno, mis hermanos, pues yo hasta aquí me quedo. Si Dios lo permite, seguiremos hablando sobre lo que es la teología reformada en el siguiente video. Que el Señor les bendiga, les guarde y les guíe siempre. Se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley desde la ciudad de Santa Mónica, California, deseándoles una feliz noche y que Dios les bendiga. Paz de Dios.